Buenos días. Continuando con el bloque 3 de pruebas no paramétricas, vamos a revisar la prueba Udemann-Whitney y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estas pruebas son aplicables en caso de que los datos se encuentren jerarquizados, que tengan una categoría cualitativa ordinal, y es una alternativa cuando tenemos muestras pequeñas. Tenemos aquí la alternativa de Kolmogorov para una muestra. Y también para muestras independientes vamos a ocupar la Udemann-Whitney y la de Kolmogorov-Smirnov. En el caso de la Udemann-Whitney vamos a comparar medianas de una variable cuantitativa contra dos categorías de una variable cualitativa. Se aplica cuando no es factible utilizar la prueba TD-Student por las características de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Vamos a capturar el dato de los grupos. Grupo 1, que serían hombres. Grupo 2, que serían mujeres. La edad y el rango. Entonces vamos a obtener el dato y posteriormente despejamos la fórmula. Necesitamos la sumatoria de los rangos del grupo 1 y sumatoria de rangos del grupo 2. Entonces el primer paso será obtener rangos, posteriormente las sumatorias. Tenemos nuestro número de individuos, tenemos ya el dato que sería 33.5 para esta sumatoria y 21.5 en el caso del grupo de mujeres. Sustituimos el despeje de la fórmula, sería el número de individuos del grupo 1 y del grupo 2 más grupo 1 por grupo 1 más 1 entre 2. Y de la misma manera sustituimos en el caso de la U2. Tenemos ya los datos para sustituir en la fórmula y obtener la Udemann-Whitney. Tenemos el dato del U1 y del U2 para poder obtener esta información. Vamos a desarrollar un ejemplo no con fórmula, sino con el uso del SPSS. Fuera el caso de analizar diferencias en el nivel de estrés entre enfermeras de terapia intensiva contra enfermeras de urgencias. El estrés lo vamos a medir con una escala ordinal en nada, bajo, medio, alto o muy alto. Y esperemos que haya diferencia entre ambos grupos. Aquí vamos a ocupar medianas. Seguimos como en las otras pruebas. En la barra de herramientas, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y elegimos dos muestras independientes. Vamos a incluir el nivel de estrés, que es una de nuestras variables, en donde está la celda de contrastar variables y en la celda de variable de agrupación especificaremos los códigos del grupo 1 y del grupo 2, que serían los servicios de los cuales vamos a realizar un comparativo. Aplicamos la prueba y vamos a obtener estos cuadros con resultados donde nos indica el número de individuos de cada grupo. Obtenemos rangos promedios, sumas de rangos y también nos da el dato de la Udemann-Whitney, nos ahorra el ejercicio que vimos en el primer ejemplo, nos lo da ya y tenemos entonces una Udemann-Whitney de 11 con una Z de menos 1.49 y una significancia de 0.335, que es una significancia distinta a la esperada. Entonces la interpretación sería que se acepta la hipótesis nula. No hay una diferencia significativa en los datos de estrés entre terapia intensiva y urgencias. En ambos grupos existe el mismo nivel de estrés o similar. Podemos presentarlo de manera gráfica. Tenemos aquí el dato de la mediana del grupo de terapia intensiva, la mediana del grupo de urgencias y vemos las diferencias con la Z y vemos que aun cuando pareciera que hay alguna diferencia, esta no es significativa. Aquí lo que está ocurriendo es que nos abre las alternativas de respuestas porque no hay
tanta modalidad en cuanto a la mediana obtenida y pareciera que es muy amplio, pero en realidad no es tal la diferencia. Si nosotros utilizáramos una escala donde omitiéramos estos y solo fuera del 1 al 2, sería distinto y veríamos que en realidad no hay una diferencia muy significativa o significativa. En el caso de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la vamos a utilizar para comparar de 3 o más grupos independientes. Vamos a considerarla más precisa que la chi cuadrada y nos va a permitir comparar rangos, medianas y determinar si las diferencias son debidas al evento y no al azar, es decir, si hay significancia. La prueba de Kolmogorov-Smirnov la diseña Nikolavich Kolmogorov y corresponde en el caso de estudios donde solo hay una muestra. Hay otro autor que es Vladimir Ivanovich Smirnov, que es la otra parte de la prueba que responde al problema para 2 muestras, hipótesis de igualdad de población de origen. Es complementaria y se diseña entonces esta prueba. Es decir, la prueba Kolmogorov-Smirnov es una prueba de significancia estadística que nos va a permitir verificar si los datos proceden de una distribución normal en las variables cuantitativas con muestras mayores de 50. Vamos a tener una serie de modalidades que nos permiten saber si tiene una distribución normal. En este ejemplo, vamos a determinar si existe una distribución normal. Aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para valorar alumnos de un plan de estudio y vemos sus evaluaciones y determinamos si esta distribución fue de características normales. Con el SPSS vamos a obtener estos cuadros donde vamos a identificar la Kolmogorov-Smirnov y vamos a saber si la variable edad tiene una distribución normal en el grupo de estudio. Entonces tenemos un estadístico de Kolmogorov de 0.037 con una significancia de 0.042, es decir, es menor que la regla de decisión de 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y en este caso la interpretación es que la variable edad de esta muestra tiene una distribución normal. Es para lo que me va a ser de utilidad. Le hacemos la corrección del Lilliefors, se tabula el estadístico cuando no sabemos la media y la varianza y se estima a través de los datos de la muestra. Y el histograma también es parte de la información que nos brinda el SPSS y podemos determinar esta normalidad en la distribución de los datos de edad. Tiene una característica de una distribución normal, que eso es lo que nos es de interés. Gracias.